auditores de Manantial de Vida Radio 97.3. Estamos iniciando con el Instituto Bíblico Radial en este día viernes, en el cual tenemos tiempo amplio y suficiente para poder tratar lo referente al tema de la historia de la Iglesia, en la cual bendecimos al Señor por todos los que se están esforzando, los que están haciendo su mejor empeño, ¿verdad? Adelante, mis amados discípulos, y ya estamos por concluir esta materia, y de este lunes en 8 anunciamos de una vez que vamos a empezar Teología 2 para afirmar tu doctrina. Bien, historia de la Iglesia. Tenemos una Iglesia, ahora ya no es cristianismo lo que se está viviendo, mi hermano, ahora es catolicismo apostólico, obviamente basado en los fundamentos del Evangelio, ¿verdad? Siguiendo algunas de las enseñanzas del Señor Jesús, pero ya está empezando a aparecer doctrina de hombres, ya la estructura administrativa, ya la Iglesia no es un organismo que se autorregula, sino que es una organización con una estructura, hasta ahorita no es piramidal todavía, pero sí ya en los obispados patriarcales ya se encuentra la estructura de poder. Ya hay un obispo patriarcal, ya están los auxiliares de los obispos rurales, ya están las órdenes menores, las órdenes mayores, ¿verdad? Ya está el episcopado estructurado, ya se cuenta con territorio propio, ya poseen tierra, ya poseen propiedades, ya poseen edificios, ya empieza a administrarse recursos económicos muy considerables. Algunos obispos ya compiten con la nobleza, ¿verdad?, con la casta imperial, y prácticamente aquellas familias, porque ya se acabaron las guerras romanas, que eran las que enriquecían a los senadores y a las familias de la nobleza, se acabó la industria de la guerra, y ahora esta misma nobleza se empieza a incrustar dentro de la Iglesia Católica Apostólica, ya que prácticamente por decreto cualquiera podía hacer, ya no se requería, mi hermano, todo el proceso de evangelización, el proceso de arrepentimiento, ¿verdad?, para incorporarse a la Iglesia, sino ya era una obligación más en el Imperio Romano. Ya no era de que si yo decidía seguir a Jesús, no, ahora yo tenía que volverme católico apostólico, porque ya había un decreto imperial que así obligaba a todos los ciudadanos romanos. De tal manera que la Iglesia se empieza a llenar de gente que no conoce de Cristo, dirigentes que tampoco conocen de Cristo, mi hermano, ni siquiera algunos llegan a conocer el Evangelio, sino que por pertenecer a familias muy especiales se abrevian todo el tiempo que deberían de tener de preparación, como vamos a ver enseguida con los 4 pilares del catolicismo. El bautismo ha cambiado considerablemente. Ahora el bautismo ya no va asociado a una predicación, a una conversión, a un arrepentimiento, sino es ya un proceso de formación que dura de 1 a 3 años. Dependía la calidad de la persona, porque sí hay acepción de personas. En este catolicismo apostólico ya hay acepción de personas, ya hay diferentes clases, ya no todos son iguales, ahora ya hay privilegiados. Entonces, el bautismo dura de 1 a 3 años y generalmente se celebraba en el domingo de resurrección. En esa fecha se celebraba el mayor número de los bautismos en todo el Imperio Romano, ¿verdad?
Todavía se practicaba el bautismo por inmersión, no era en piletas como después se fue adoptando, sino que todavía era por inmersión, ¿verdad? Ya no había confesión pública de pecados, como era el prototipo, pues es Juan el Bautista. Ya no hay confesión de pecados para arrepentimiento, sino simplemente se lleva una formación de 1 a 3 años, que todavía ahora, ¿verdad?, se prepara al que se va a bautizar en cualquiera de las, ya se llame catolicismo romano, ya se llama evangélico o protestantismo, se prepara al que ser bautizado, se le da el conocimiento y se determina una fecha determinada. Amén. Se sigue bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Se despojan de su ropa, separado se bautiza a las mujeres, separado se bautiza a los hombres, salen de las aguas y les entregan una bata blanca, les dan a beber un vaso de agua para que así como fueron limpios por fuera, sean limpios por dentro. Eso ya es simbolismo y eso realmente ya no es bíblico, eso ya se está incorporando una práctica pagana, ¿verdad? Porque Pedro dice con toda claridad que el bautismo no sirve para quitarnos los pecados, pero no para quitarnos las concupiscencias. Ese es el proceso de perfeccionamiento que va haciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Se les ungía también porque formaban parte del real sacerdocio, se les ungía con leche, se les daba a beber leche y se les daba a beber miel, simbolizando de que a partir de ahora habían entrado a la tierra prometida. Se está haciendo una mezcla, mi hermano, de Viejo Testamento con Nuevo Testamento, lo cual va a llevar a confusión a esta iglesia. Bien, cada región podía agregarle a esta práctica su toque particular, ¿verdad? Lo cual lo hacía diferente una de otras. Unas eran con un ritual un poquito más, podríamos decir, sofisticado, otros lo hacían con cánticos. En esa porción, después de lo que les compartí, era ya la particularidad de cada región, ¿verdad? Después del lugar de bautismo se celebraba una primera reunión en la comunión de los santos. Bien, de esta manera, por primera vez, el catecúmeno, así se llamaba aquel que estaba siendo preparado para ser bautizado, por primera vez participaba de la comunión de los santos, ¿verdad? No se bautizan niños todavía. En estas fechas solamente participan los adultos, ¿verdad? El bautismo de niños sería una doctrina que después se incorporaría ya en la Iglesia Católica Romana, pero hasta ahora solamente los adultos siguen participando. Bien, ya tenemos un día de reunión, se reunían una sola vez a la semana, se sigue conservando el decreto de Constantino de reunión de que sea día de descanso el domingo y consecuentemente ese día de descanso de reunirse empieza a haber el ceremonial. Ya el presbítero, que es el que oficia todo el servicio, ya está reunido con otros grupos, los que llevan el incienso, los que llevan, mi hermano, las velas, los que llevan cargando sus vestiduras, en fin, esto ya es otra cosa. Ya no se ha transformado ya en un ceremonial de hombres, en un ritual para lucir títulos, para empezar a impresionar a la gente. De ahí va agarrando ese ceremonial tan fastuoso que tiene actualmente el catolicismo romano, y es el que atrapa a muchas gentes pensando que también ellos participan de esa grandeza. Es
totalmente para los ojos, es una religión almática totalmente, es para impresionar los sentidos, y el espíritu quedará adormecido todavía. Bien, pudiera pensarse que con este crecimiento y este apoyo del Imperio Romano a la Iglesia Católica Apostólica va a realizar un trabajo muy fuerte de evangelización. Realmente no hay necesidad, porque en donde quiera que el Imperio Romano domina, ahí, mis amados, todo mundo tiene que convertirse en un feligrés de esta iglesia, así que no hay que evangelizarlo, simplemente él tiene que incorporarse. Pero habría, ¿verdad?, personajes que están imbuidos todavía de ese cristianismo. No todos, mi hermano, están contaminados con este nuevo movimiento, sino hay muchos que todavía tienen su fe. Los verdaderos cristianos, los que todavía guardan recuerdos de sus familiares perseguidos, que tenían una fe correcta y real, tomaron dos caminos diferentes. Unos se fueron y se reunieron en comunidades, ¿verdad? Las comunidades ebonitas se llamaron ebonitas porque todo lo tenían en común. Vivían en cuevas algunos, otros vivían en valles muy apartados donde todos estaban ayudándose unos a otros. Otros se fueron al desierto y algunos más se dedicaron a realizar trabajo de evangelización. El trabajo de evangelización en estos tiempos estuvo a cargo de los arrianos, aquellos que negaban la divinidad de Cristo, pero que estaban imbuidos de su enseñanza y la seguían, ¿verdad? Aquí pasa una cosa curiosa: los que según esto guardaban el credo de la Trinitario del Concilio de Nicea se dedicaron a administrar el imperio, y los arrianos, que según esto no creían en la divinidad de Cristo, son los que se dedicaron a llevar el cristianismo a todos los pueblos bárbaros. Amén, a los godos, visigodos, astrogodos, los vándalos, todos esos llegaron practicantes del arrianismo, y ellos los fueron convirtiendo. Esa fue una forma en que se fue ampliando, ya no solo en el imperio, sino alrededor del imperio, en las Galias, los francos, inclusive en parte de Asia, de aquellos que venían en la inmigración, mi hermano, de Oriente, que iban buscando a Europa. Se amplió hasta conquistar todo lo que es la isla británica, Irlanda, Escocia, ¿verdad? Todos ellos empezaron, y estos eran arrianos, mi hermano. La sabiduría de Dios, mi hermano, y su mano poderosa. Bien, ya no existían ya no se empleaba el método misionero de Pablo, ¿verdad? Ahora ya el número de cristianos había aumentado considerablemente y se movían por grupos. De esta manera podían realizarse largos viajes con grupos de gentes que se iban apoyando y que iban expandiendo la iglesia conforme iban caminando en nuevos territorios. Los cultos evangelísticos que tenemos ahora, mi hermano, ¿verdad?, no existían en estos tiempos todavía, sino simplemente hay un punto de reunión, ¿verdad? Se lee, hay una lectura de la palabra y empieza a haber un ritual. La misa todavía no se ha establecido plenamente con todos sus detalles, y por lo tanto más bien son todavía reuniones. El detalle es que nada más hay un día de reunión, solamente se reúnen los domingos, lo cual va llevando a la iglesia a relajarse, va llevando a dejar aquel calor, aquel fervor
que tenía a los cristianos que se reunían todos los días, que se ayudaban porque eran perseguidos, se va relajando. Ya no hay necesidad, ya no hay persecución, ya todos somos católicos apostólicos, entonces pues ya ahora disfrutemos de esta paz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso hay que tener discernimiento para no confundir las cosas, ¿verdad? Y llamarle bueno a lo que es malo. Bien. Todo giraba en estos tiempos alrededor de la comunión de los santos, el cual fue llevando una evolución desde el pan que se partía, ahora ya no es un pan, ya es un panecillos, y ya va encaminándose el camino de la hostia, ¿verdad? Ya se va perfilando para efecto de hacerlo un poco más accesible a las nuevas formas de pensamiento, a los nuevos lugares de reunión, ¿verdad? El mayor evangelismo, o sea, la mayor difusión de la palabra no se daba ya en los templos. Ahí nada más era la reunión de la semana, del domingo, pero ya los cristianos era más en los talleres, era más en las escuelas donde se recibían ciertos conocimientos, ¿verdad? Se crearon, por ejemplo, en Alejandría, mi hermano, escuelas especiales para formar discípulos, para difundir la palabra, para preparar gente capacitada para predicadores. En estas escuelas es donde realmente se llevaban las discusiones y se hacían las conversiones más importantes, sobre todo en los intelectuales que tenían influencia griega, porque ya al ser cancelado totalmente el paganismo, ya la doctrina religiosa de los griegos y la doctrina religiosa de los romanos y de todos los misterios de Babilonia y de Grecia ya no podían ser practicados. Entonces esos intelectuales tuvieron que ser nuevamente, se les tuvo que llevar el evangelio, se les tuvo que formar, se les tuvo que discipular para que ellos pasaran de ser paganos a ser católicos apostólicos. Amén. Bien. ¿Cuál fue uno de los casos más sonados de esto? Mi hermano, es de Gregorio el Taumaturgo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir taumaturgo? Es una palabra griega que quiere decir hacedor de maravillas. Entonces podríamos decir, este es Gregorio el hacedor de maravillas, ¿verdad? Y este hombre se llegó a convertir del paganismo al verdadero cristianismo. Digo verdadero por lo siguiente, porque este hombre se llenó de una fe tan tremenda, mi hermano, que empezó a realizar milagros que prácticamente ya habían desaparecido. No hay relatos, mi hermano, de que en los nuevos templos, en los nuevos lugares de reunión, se realizaran milagros y maravillas. El Espíritu Santo había sido ya contristado, ya no era el Espíritu Santo el que dirigía la iglesia, ya eran los hombres. Este Gregorio, el taumaturgo, se llenó de una fe tan extraordinaria que él empezó, mi hermano, de nuevo a realizar milagros. Amén. Él había sido convertido a través de la escuela de Orígenes, ¿verdad? Y él había nacido en el Ponto, en Alejandría fue convertido y se regresó a la región de donde él era. Y ahí empezó a hacer curación de enfermos. Ahí empezó a hacer maravillas del reino de Dios. Amén. Se tiene escrito de él muchos actos extraordinarios. Era un hombre que tenía visiones constantes y tenía una obra misionera. Él organizó un grupo de gentes que empezaron a moverse otra vez en el mover del Espíritu Santo y se dedicaron ellos a seguir evangelizando a través de misiones, ¿verdad?
Él empezó a organizar este grupo, podríamos decir, de misioneros, con una estructura, con una organización, con apoyos, con el seguimiento de los que iban siendo evangelizados, ¿verdad? Y este método que él utilizó, el Ponto, tú sabes, está, mi hermano, en lo que era el Asia, la provincia de Asia, en donde estaba, por supuesto, Galacia, Bitinia y todas ellas, y toda esa zona. Él hizo común el sistema que tenía de misioneros, ¿verdad? Después acarrearía problemas el método que empezó a utilizar. ¿En qué sentido? Primero, lo que él hacía es la fiesta pagana de la aldea, de la comunidad, de la ciudad que convertían, ¿verdad? Entonces, esa fiesta pagana, por decirlo, al dios del viento, ¿verdad? A la reina por decir algo, de la llegada, de la reina floral de la primavera, ellos le ponían nombres de mártires cristianos. Y así empezó a sustituirse a los dioses locales, ¿verdad?, en el nombre de mártires cristianos, que después serían santificados. Y esto fue, les digo, primero fue bueno porque dejaron de adorar a dioses paganos, pero empezaron a venerar a mártires cristianos y que después serían convertidos en santos. Esto, el enemigo pues utiliza todas las cosas. Por eso debemos de tener mucho cuidado con la forma como predicamos el Evangelio, para que después no vaya a tomar ventaja el enemigo y lo que había empezado bien termine mal, ¿verdad? Si bien es cierto que se convirtieron muchos pueblos, también es cierto que después se volvieron idólatras al venerar a estos personajes, ¿verdad? Ya no hay el estilo de Pablo. Ya no camina Pablo y Bernabé, ya no es la evangelización a través de dos personas, no, ahora ya son grupos organizados que van apoyándose unos con otros, ¿verdad? Ahora bien, la evangelización en este tiempo empieza a ocupar las ciudades. El campo todavía no será atendido, porque todo el mundo está tratando de organizar las ciudades que les fueron entregadas, están tratando de crear su administración y están tratando también de crear estructuras humanas para poder administrar correctamente lo que acaban de recibir. No olvidemos que recibieron templos, recibieron una aportación económica del imperio, recibieron territorio, recibieron recursos materiales y también atribuciones jurídicas, el poder establecer lugares para ayudar a viudas y para ayudar a huérfanos. Empieza pues todo este trabajo, les hizo que se enfocaran en las ciudades. El campo será posterior, ¿verdad? En este tiempo también empiezan con los recursos que van teniendo los obispos, empiezan a adornar sus templos, sus abadías, ¿verdad?, sus capillas, las empiezan a adornar primero con cosas materiales, ¿verdad?, con candelabros, pero el arte cristiano empieza a desarrollarse, ¿verdad? Primero no era necesario, porque se reunían en casas con una sola finalidad, que era exaltar, adorar y vivir en comunión. La coinonía era lo fundamental y la comunión de los santos. Ahora que ya se reúnen en templos, empiezan a competir las ciudades con quién tiene el templo más hermoso, quién tiene el templo más adornado, con más lujo, ¿verdad? El paganismo ha entrado al catolicismo apostólico, y entonces, así como
el templo de Diana de los Efesos era una cosa excepcional, así como el templo de Baco era también algo muy particular, el templo de Asclepios, y los dioses luchaban entre sí, ¿verdad? Y dependiendo de la importancia del dios era el tamaño del templo. Ahora de la misma manera empieza el arte cristiano, ya con el enfoque solamente, entrecomillado, ¿verdad?, de los temas bíblicos, y empieza a desarrollarse muchas técnicas, desde la vestidura de los presbíteros y del clero. El clero ya es una organización, el mobiliario, la forma de los candelabros, el adorno de ventanas, ¿verdad? En Europa posteriormente empezará a verse la fabricación de cristales de colores, en fin, todo empieza ya. ¿Por qué? Porque esto ya es una industria. Los templos empiezan a crecer por todas partes, se empiezan a levantar capillas, se empiezan a levantar abadías, y todo esto obviamente va dando trabajo a un nuevo grupo, nacen nuevos gremios de constructores, gremios de herreros, gremios de carpinteros, gremios de gente que trabaja el oro, la orfebrería, la platería. Todo eso, mi hermano, empieza a tomar otro rumbo. A eso se le llamará arte cristiano, ¿verdad? Bien. Las escenas alusivas a la comunión, la convivencia de los santos, en este periodo, estamos entre el 400 y 500, mi hermano, es la convivencia entre hermanos, es el tema común, ¿verdad? Todavía no llegan a ser el tema de las vírgenes, el tema de los santos, el tema de los ángeles, no. Ahorita el tema es la coinonía de los hombres, la vivencia en unidad, ¿verdad? La cena del Señor se vuelve un centro, ese aposento alto, mi hermano, donde tuvieron la última cena, se vuelve algo muy difundido, ¿verdad? Los panes y los milagros del Señor Jesús que narran los evangelios son los primeros que empiezan a desarrollarse en este arte cristiano, ¿verdad? Bien. Empieza el arte de la pintura a asomarse, ¿verdad?, en las casas de los obispos, todavía no en las iglesias, pero sí en las casas de los obispos y en los lugares donde se empieza a dar la enseñanza, porque como la mayor parte de la gente era analfabeta, entonces empezaron a usar imágenes, pinturas, para enseñarles el evangelio. Este fue el origen de las pinturas que después se meterían a los templos, ¿verdad? Primero empezaron a servir como un método pedagógico para enseñar el evangelio. Posteriormente se convertirían en adorno, lujo, ¿verdad?, y riqueza de los templos. Bien. Ahora bien, ya tenemos, mi hermano, ahora vamos a entrar a una parte importante de esa época que se llama el monaquismo. Monaquismo o es la actividad de los monjes, ¿verdad? Si bien es cierto que ya no había persecución, también es cierto que se empezó a pervertir la doctrina. De esta manera, los que querían conservar la pureza del evangelio que habían recibido se empezaron a apartar de los grandes centros urbanos, donde ya empezaba el lujo, donde ya empezaba la ostentación, donde ya empezaba, mi hermano, la acepción de personas, y ya no era tan importante transmitir el evangelio. Lo importante era transmitir el poder que había recibido ahora la Iglesia Católica Apostólica para que la gente reconociera solamente la vigencia de esta religión, ¿verdad?, que no fe, religión, y muchos se apartaron. Llegaron
pronto los obispos empezaron a competir entre sí para irse acumulando de nuevas ciudades, o sea, expandiendo, lo mismo que están haciendo ahora muchos ministerios, entre comillas, ministerios evangélicos, cristianos, que cada día quieren tener nuevas, y no creadas por ellos, mi hermano, sino ahora se está volviendo lo que en este tiempo también así empezó. Los obispos empezaron a ver a las pequeñas aldeas y las mandaban sus emisarios a ellos para que se incorporaran a su obispado y quedaran bajo la protección del obispo. Ahora se llaman, ¿verdad? Ahora se llaman apóstoles, que están dando su cobertura, ¿verdad?, a aquellas iglesias que ellos no crearon, sino que fue el trabajo de un pastor, fue el llamado de un pastor, pero que ahora el pastor se ha confundido, se ha equivocado y se ha metido a someter bajo la cobertura de alguien que no trabajó, pero que va a usufructuar del esfuerzo y el trabajo de un legítimo pastor. De lo mismo pasaba en ese tiempo. Los obispos competían por irse expandiendo, ¿verdad? Ya adentro de la iglesia ya no están los que tenían, ya no eran los que llegaban por fe, ya no eran los apóstoles llamados por el Espíritu Santo, ya no eran aquellos que decían, como le dijeron, apártame a Pablo y a Bernabé. Ya están los ricos, los nobles, ya están apoderados de los mejores cargos, ¿verdad? Empiezan a dominar la vida de la iglesia y consecuentemente empiezan a meter su forma de vida, su forma de pensamiento, ¿verdad? Ellos estaban acostumbrados a las comodidades, entonces empiezan a meter todas esas comodidades a la vida de los obispos metropolitanos, ¿verdad? Bien, entonces muchos dijeron, esto ya no es lo que nosotros recibimos, esto es otra cosa. ¿Cómo vamos a seguir con nuestra fe si participamos de esta forma perversa que se está manejando el Evangelio? Amén. Entonces se apartaron, ¿verdad?, de los lujos del mundo, de las ostentaciones del mundo, y entonces ellos se fueron otra vez a la parte sencilla, a la intimidad con Dios, a la coinonía verdadera, compartiendo todo en común. Y empezó de esta manera los movimientos monásticos, o sea, empezaron gentes, amén, a salirse de las ciudades, a crear una nueva forma de conservar su fe, huyendo de esa sociedad humana que se está pervirtiendo y contaminando, en donde en lugar de guardar una vida de sobriedad, está empezando a vivirse una vida de abundancia. Verdaderamente el Imperio Romano está llenando las arcas de los obispos y de los presbíteros, y entonces ellos están dejando, la comodidad está entrando, el mundo está entrando, el mundo está subyugando a lo que antes era sencillo, a lo que antes era pobres en espíritu, a los que antes eran gente que vivía en misericordia. Ahora, mi hermano, es el lujo, la abundancia, la prosperidad. Bien, de esta manera muchos pues decidieron salvar su alma. Huyeron de las ciudades. Empezaron a aprender a subyugar la carne y vivificar el espíritu a través de la oración, a través de la meditación y a través de la lectura de la palabra. Lo que sigue siendo hasta ahora la base fundamental para que un verdadero cristiano se mantenga en una vida espiritual en comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y huyeron a partes lejanas, a veces a los desiertos. Amén. Ahí, durante un tiempo,
la iglesia abundante, no le interesaba, no les interesó la vida de estos grupos. ¿Por qué? Porque no abonaban riqueza a la que ya tenían. Se dedicaron ahora la nueva iglesia se dedicó a administrar su riqueza. Por lo tanto, estos grupos que vivían en el desierto, pues realmente no podían agregar a las riquezas que ya tenían otras más, ¿verdad? Los monjes empezaron a tener una repelencia, un rechazo a la forma de vida de los sacerdotes y de los obispos, de tal manera, mi hermano, que ellos se negaban a participar del clero. Estos monjes iniciales, que muchos llegaron a tener una fama muy reconocida, y vamos a ver algunos de ellos, de repente los pueblos les iban a buscar para que se convirtieran, como veían que era gente que vivía, mi hermano, verdaderamente el Evangelio, que era gente que vivía en santidad, era gente que practicaba la palabra. Muchos pueblos llegaban a pedirles que fueran a sus pueblos y ahí se volvieran sus sacerdotes. Ellos no aceptaban, amén, por el temor de que al convertirse ellos en sacerdotes de un pueblo, el obispo de esa zona los quisiera absorber y los quisiera poner bajo su dominio, bajo su autoridad. Entonces ellos preferían permanecer en donde estaban, ¿verdad? Y de esta manera, mi hermano, fue desarrollándose un grupo de gentes que verdaderamente amaban al Señor Jesucristo. Uno de estos personajes, mi hermano, fue Atanasio, ¿verdad? Uno de los personajes nacidos del monaquismo, y llegaría a establecer, mi hermano, lo vamos a ver con partes, una forma de vida muy particular. Sin embargo, esa separación de estas personas que buscaban la santidad, cuando ya estuvieron bien desarrollados, cuando era abundante las comunidades monásticas y veían la vida de desenfreno, la vida de perversión, ¿verdad? ¿Qué es pervertir, mi hermano? Es desviar del camino. Lo que estaba antes bien, ahora se desvía del camino, sustituyendo los principios por acuerdos humanos. Por eso decimos de que si ya estaba pervertida la iglesia, no tiene una connotación sexual, sino tiene una connotación de haber trastocado los principios, de haber cambiado los mandamientos. Eso es una perversión. Bien, los monjes se apartaban de eso, pero se fue desarrollando en ellos, como a veces sucede, mi hermano, en algunas congregaciones, que hay hermanos que empiezan a entregarse al Señor. Viven una vida de santidad, leyendo la palabra, en oración, en ayuno, pero de repente el enemigo pone en su cabeza una idea: ustedes son más santos que los demás. Ustedes verdaderamente sí son los que siguen a Jesucristo. Y entonces el orgullo espiritual ocupa una posición. Ahí, mi hermano, volvimos a caer en las garras de Satanás. El orgullo espiritual es peor que el orgullo natural, porque creerse santo, mi hermano, es pensar que nosotros ya estamos totalmente inmunizados del pecado. Es pensar que nosotros ya no somos contaminados por el mundo. Es pensar, mi hermano, que a nosotros nada nos puede alcanzar. Y eso es antibíblico, porque Pablo dice: vosotros que sois espirituales, ayudad a los hermanos que han caído, ¿verdad? Porque no vaya a ser que vosotros también resbaléis. Amén. Entonces, eso fue lo que fue sucediendo. Los monjes empezaron además, pasa un fenómeno muy particular.
los monjes empiezan a ayudarse unos a otros, empiezan a capacitarse, empiezan a desarrollar ellos la escritura, son lectores, empiezan a escribir, mi hermano, estudios, revelaciones que van recibiendo del Espíritu, y por lo tanto se va creando un acervo espiritual en ellos, que no lo tienen los que están dedicados, mi hermano, a administrar dinero, a administrar riqueza, a administrar los templos, ¿verdad? Que están más preocupados en las reuniones sociales. Esos obviamente no, pero los monjes van asimilando, van llenando, mi hermano, y después serían ellos los que guiarían a la Iglesia católica, apostólica y romana. Sería de los monasterios de donde saldría el conocimiento, saldrían los avances, saldría todas las áreas correspondientes a los cambios de doctrina, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien. Ahora bien, también conforme fue creciendo, dentro de los monjes había muchos que eran ignorantes, analfabetas, y que no quisieron entrar a este mover del conocimiento, tanto conocimiento bíblico como conocimiento del arte de escribir, ¿verdad? Y entonces se fueron convirtiendo simplemente en fanáticos que seguían de una manera ferviente aquellos que de alguna manera se convirtían en dirigentes espirituales de ellos, y se fue creando, ahí nació otro grupo, un grupo de monjes ignorantes y que por fanatismo seguían a sus dirigentes. Ya se está revolviendo todo, toda el agua está siendo revuelta, mis amados. Después se convertirían estas huestes del desierto en una fuerza poderosa dentro de la iglesia, ¿verdad? Ellos serían los instrumentos, porque ya veremos, mi hermano, cuando se empiezan a pelear los obispos las posiciones, también sus seguidores se convierten en fuerzas incontrolables y aparece la violencia, aparece el abuso, aparecen muchas cosas. El Espíritu Santo, mi hermano, no es tomado en cuenta. Bien, aquí aparece también un personaje que se llama Martín de Tours. Tours es una ciudad francesa. Este Martín, lo que se conoce de la vida de Martín de Tours es un libro escrito por Sulpicio Severo, ¿verdad? Y que durante mucho tiempo se convirtió en un libro muy famoso en toda Europa. Cuenta la historia de este personaje que nació alrededor del año 335, él nació en Hungría, ¿verdad? Era hijo de su padre era un soldado pagano que logró hacer un capital, ¿verdad? Luchó por diferentes partes del imperio, Martín lo acompañaba, Martín conoció de la violencia de la guerra, ¿verdad? En la ciudad de Pavía, al norte de Italia, ahí se permanecieron durante mucho tiempo, y resulta que Martín de Tours, después de ver, y llega a Pavía y ve la forma de vida de los cristianos, aunque su padre era pagano, pero conoció de la violencia de la guerra, cuando vio la vida de cómo vivían los cristianos, él, a la pequeña edad de 10 años, decidió convertirse en cristiano, obviamente en contra de la voluntad de su padre, ¿verdad? Y de esta manera, sin saberlo su padre, él se alista
se anota en la lista de los catecúmenos. Ya sabes tú que los catecúmenos tardaban de 1 año a 3 para ser preparados y luego ser bautizados, ¿verdad? Sin embargo, el padre, cuando se entera de que el hijo se ha inscrito para ser catecúmeno, él lo agarra y lo alista en el ejército, ¿verdad? Ahí se suma al ejército de Juliano el apóstata, que tú te acuerdas que duró nada más 3 años y que trató de cancelar el decreto de Teodosio sobre la creación de la Iglesia Católica Apostólica y volver al paganismo a Roma. Sin embargo, como duró muy poco tiempo, no lo pudo hacer. Este Juliano muere en una campaña militar, ¿verdad? Ahí duró su imperio. Martín participó en su ejército, ¿verdad? Sin embargo, en una de las campañas, Martín entra a una ciudad francesa que se llama Amiens, ¿verdad? Y él entrando todo esto es lo que narra el libro, él entrando a la ciudad, ¿verdad? Ahí vio a un mendigo que estaba prácticamente sin ropa, casi eran hilachos su ropa, ¿verdad? De verdad, por el uso, no como ahora que las compran nuevas ya rotos, ¿verdad? No, estaba roto porque el uso ya había deshecho su vestidura. Y le pidió una limosna a Martín. Martín, cuando vio en qué condiciones estaba, agarró su capa, ¿verdad? Y la partió en 2 y le dio la mitad de su capa para que se cubriera. De esta manera, mi hermano, la capa, el nombre francés de capa, ¿verdad? Está muy ligado a la palabra capellán. Por eso de ahí vienen los capellanes que siguen el ejemplo de Martín de Tours. Bueno, esa es lo que argumentan, ¿verdad? Realmente no es así. Pero todos los capellanes remontan el inicio de su ministerio a esta obra de Martín de Tours, ¿verdad? Martín de esta manera empieza a trabajar en la misericordia y sueña en una ocasión al Señor Jesucristo que estaba envuelto en una media capa. Amén. Entonces hace él una referencia de que aquel limosnero que le pidió realmente era el símbolo de que el Señor Jesús le estaba mandando a él que ayudara a los necesitados, ¿verdad? Y oía la voz que le decía: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeñitos, a mí me lo hicisteis, ¿verdad? De esta manera, pues, Martín comparte su capa, luego viene el inicio de los capellanes, se empieza a relacionar las capillas. ¿Por qué las capillas? Porque las capillas eran pequeñas, no eran del tamaño de un templo. El nombre de capilla, mi hermano, viene de este acto de Martín de Tours, en la que parte su capa en una porción más pequeña. De ahí que todos los edificios que se construían, que eran más pequeños que los templos, entonces les empezaron a llamar también capillas, ¿verdad? Y los que cuidaban las capillas y que se dedicaban a hacer obras de evangelización y misericordia, les llamaron capellanes, o sea, los que servían en la capilla. Bien, resulta que cuando quedó vacío el obispado de Tours, el pueblo fue a buscar a Martín, que era un hombre que ejercía misericordia, y aquel que había sido soldado, pero que había deseado unirse al cristianismo, están invitándolo, mi hermano, a que sea el obispo de la ciudad de Tours. Amén.
Se opusieron los obispos que pretendían poner gente conocida de ellos en ese obispado, ya que Martín se había prácticamente identificado con los mendigos. Él andaba con ellos, los vestía, buscaba ropa, se dedicó, mi hermano, como si fuera un monje, pero en la ciudad, ¿verdad? Y entonces por eso se oponían a que él fuera nombrado obispo de esa ciudad, ¿verdad? Hasta que en medio de la elección, porque quiero decirte, mi hermano, que hasta la Edad Media, más o menos hasta el año 900, casi 1000, era el pueblo el que elegía a sus dirigentes, era el pueblo el que elegía a sus obispos. Entonces, en medio de esta reunión de elección, ¿verdad?, llegó un niño hablando en voz alta, ¿verdad?, en donde decía que él debía de ser nombrado obispo. Y de esta manera lo nombran a él obispo de esa ciudad, en contra de la opinión de muchos obispos que vivían en la opulencia, porque él vivía, mi hermano, de una manera sumamente sencilla y lo que tenía lo compartía con los necesitados. Era un mal ejemplo para los obispos, ¿verdad? Cuando él muere, siguió él esa vida de sencillez y de servicio a los necesitados. Ya tenía él una gran fama, todo el mundo lo reconocía como un hombre que vivía en santidad, ¿verdad? Y tal como pensaban los obispos, la gente empezó a pensar que los verdaderos obispos deberían de vivir como vivió Martín. O sea, Martín se convirtió en un ejemplo que los obispos negaban con su vida. Como no pudo realizarse el cambio de vida de los obispos, entonces muchos empezaron a sumarse al movimiento monástico, ¿verdad? Y empezaron en ciertos lugares, ellos a construir un edificio donde ellos pudieran estar reunidos, tener terrenos en común donde ellos pudieran sembrar y pudieran también con eso alimentarse y poder alimentar al necesitado, ¿verdad? Martín de Tours sirvió para que en las ciudades, ya que los monjes estaban en los desiertos, estaban en lugares apartados, pero Martín estaba en una ciudad y el ejemplo de él cundió. Y entonces empezaron a hacerse lugares de reunión en las ciudades donde se cambiaba totalmente la forma de vida, y entonces es lo que se empezó a conocer como vida monástica, ¿verdad? Una vida sobria, una vida renunciando a los lujos, a los placeres del mundo, viviendo en común. Este fue el origen de los monasterios. Bien, mis amados, estamos viendo cómo ha cambiado totalmente. Ahora, entre estos años del 400 y el 500, nacieron 4 personajes muy importantes. Estos 4 personajes, vamos a hacer aquí un alto el día de hoy para que vayamos separando la enseñanza. Con esto, mi hermano, estamos cerrando la parte de la iglesia entre los años 400 y 500. Ya tiene desde el concilio de Nicea de 325, ya han pasado 100 años de ello. Ya la Iglesia Católica Apostólica ha logrado ya asentarse, ya se ha recibido todo lo que el imperio le ha dado templos, le ha dado recursos económicos, le ha entregado tierras, empezó a recibir herencias de muchos que murieron, empezó a cambiar
la forma de organización, empezó a crear las órdenes menores, las órdenes mayores y el episcopado. Hasta ahorita no hay papa, sino simplemente hay obispos patriarcales, que son los de mayor rango, luego los obispos metropolitanos de las ciudades importantes y luego los obispos rurales. Esta es la categoría máxima que había en ese tiempo en la iglesia. Empiezan los obispos a querer expandir su influencia sobre otras ciudades. Hay una reacción de los verdaderos cristianos que reciben el mensaje de salvación y estos huyen afuera de las ciudades, se van a los desiertos, a las montañas o a zonas aisladas, hasta el aparecimiento de Martín de Tours, en donde él se establece en la ciudad y en esa ciudad lo nombran obispo y él cambia la forma de vida y empieza a reunir a cristianos en un lugar en donde ellos empiezan a vivir, ya no en el desierto, sino en áreas cercanas a las ciudades. El concepto de monasterio empieza a concebirse. Ya es totalmente diferente, mi hermano, hasta el año 300. La obra de Constantino ha sido efectiva. Todavía en estas fechas los emperadores siguen siendo los pontífices máximos, quiere decir, son los que tienen la última palabra en religión. Cualquier discusión que se haga en un concilio, cualquier discusión que se hiciera en un sínodo de obispos, él tenía que dar el visto bueno. Y entonces, por eso todas las reuniones se hacían en lugares que eran propiedad del emperador, y todas las reuniones eran guardadas y cuidadas, tanto por los de afuera como por los de adentro, por el ejército imperial. Siempre, si no estaba el emperador, no era de importancia la reunión, él mandaba a un representante, y ese representante es el que le llevaba la información, y al final era el que le daba el visto bueno a los acuerdos que se tomaban. Esto es la iglesia que existía. Van a ver, ahorita que vengamos en la segunda porción, tendremos a personajes que cambiaron totalmente lo que hasta ahora hemos compartido referente a la Iglesia católica y apostólica. El verdadero cristianismo, tal como se vivió hasta el año 300, está en los desiertos, está en las cuevas, está en los valles aislados, ¿verdad? Ahí se está moviendo la verdad y el Espíritu Santo sigue moviendo a estos grupos. Bien, haremos una pausa con una alabanza y regresaremos al segundo tiempo.